Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase que dimos la semana pasada sobre las plantas medicinales y el sistema circulatorio. Entonces, hoy nos va a tocar hablar de otros sistemas. Vamos a hablar por las venas. Vamos a empezar por las venas, ¿vale? Las enfermedades que afectan sobre todo las arterias se llaman normalmente como enfermedades vasculares, ¿no? Y entre ellas, pues las más importantes son la aterosclerosis y las alteraciones de la tensión. Entonces, existen afecciones también menores, pero que afectan a la circulación arterial y que también pues, vamos a estudiarlas en esta clase, ¿vale? Entre estas afecciones pues, nos referimos, por ejemplo, a los sabañones, ¿vale? Que, bueno, es una alteración circulatoria que es muy frecuente, que afecta a una parte importante de la población, pero la vamos a hablar después. Pero vamos a empezar por la arteriosclerosis, ¿vale? La arteriosclerosis es una alteración, ¿vale?, de la pared arterial que normalmente se caracteriza porque se endurecen, ¿vale?, y porque se estrechan las arterias, ¿vale? Su causa principal es por el colesterol que se deposita en las arterias y que, bueno, que pone en funcionamiento pues toda una serie de mecanismos que van a favorecer por ese engrosamiento, ¿no?, de la pared de las arterias. Entonces, el tratamiento con plantas medicinales consiste pues, en emplear plantas que sean vasodilatadoras y que sean también fluidificantes de la sangre, ¿vale? Todas las plantas que favorecen la reducción de los niveles de colesterol se pueden emplear también de forma habitual en la prevención de esta enfermedad, ¿vale? Algunas, como sería la milenrama, la cola de caballo, el ajo, el ginkgo biloba, que ya hemos visto que tiene propiedades en otras clases, propiedades fluidificantes, ¿no?, y que estimulan por la circulación, ¿no? Pero también existen otras, ¿no?, que son más, que están más indicadas para el tratamiento de lo que sería la aterosclerosis, ¿no?, como pueden ser pues, estas que tenemos aquí. La vincapervicina, ¿vale? Que, bueno, el principio activo de esta planta, el más importante que tienes pues, es precisamente la vincapervicina, ¿vale? Es la vincamina, que es un alcaloide que tiene pues eso, propiedades vasodilatadoras, ¿no? Se aplica muy bien en el tratamiento de cuando hay insuficiencias circulatorias que que vienen por trastornos de origen arteriosclerótico, ¿vale? Y también es una planta que es hipotensora por esa acción que tiene vasodilatadora, ¿no? Entonces, la planta está constituida por las hojas que se administran normalmente por vía interna en forma de decocción. Esto ya lo hemos hablado en otras clases, pero si os perdisteis la primera, hay una diferencia entre decocción e infusión, ¿vale? Pero la decocción es que ponemos las plantas a cocer, ¿no?, durante 5 minutos. Entonces, la decocción son 50 gramos de hojas, cogemos 50 por litro de agua, ¿vale? Y podemos tomar unas 5 tazas al día. O lo podemos encontrar también en muchos preparados, ¿vale?, farmacéuticos, y entonces aquí pues lo que haremos es seguir la posología que nos indiquen, ¿vale? Luego tenemos el arpagofito. El arpagofito tiene propiedades hipolipemiantes que se le vienen por esos componentes activos, ¿no?, que tienen sobre todo las raíces y los bulbos, ¿no? Y entre los que vamos a destacar un poquito, pues la arpagina, la arpagido y procúmbido, ¿vale?, que son, pues eso, son heteróxidos monoterpénicos, ¿vale? Lo que hace es que reduce el colesterol sérico y regenera las fibras de la pared arterial, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues, ¿cómo lo tomamos? Por vía interna. Aquí hacemos infusiones, que es poner con el agua ya hirviendo, ¿vale? Retiramos del fuego y ponemos la planta, ponemos 30 gramos del polvo de la raíz, normalmente vienen en bolsitas, por litro de agua,
¿vale? Y bueno, vamos a tomar pues unas 4 tazas al día, ¿vale? En cápsula, también la podemos encontrar en cápsulas, que a lo mejor que contienen directamente el polvo de la raíz, entonces ya ahí el fabricante os pone la posología un poquito que tenéis que tomar, ¿vale? Luego tenemos el muérdago también. El muérdago tiene en las hojas acetilcolina, ¿vale? La acetilcolina actúa a nivel central sobre lo que es el sistema nervioso vegetativo, ¿vale? ¿Qué hace? Que provoca un efecto vasodilatador también. Tiene un efecto también regulador sobre el sistema circulatorio. Entonces, lo que hace es que mejorando el riego sanguíneo hacia el cerebro y el corazón cuando existen problemas de ateroscleróticos, ¿vale? También tiene propiedades vasodilatadoras y por estas propiedades también está indicado en los tratamientos de hipertensión arterial, ¿vale? Pero luego hablaremos de la hipertensión. Entonces, ¿cómo la empleamos? Esta en infusión 15 gramos de planta por litro de agua, 2 tazas al día. O también podemos hacer un macerado con 40 gramos por litro de agua y tomamos todo el agua resultante a lo largo del día, ¿vale? Luego tenemos el fucus. El fucus es una alga, ¿vale? Es una alga parda que es muy conocida porque se emplea en la elaboración de muchos preparados fitoterapéuticos que están indicados también en tratamientos de estreñimiento, ¿vale? Es un poderoso hipocolesterolémico, ¿vale? Que tiene propiedades que es las propiedades que es debido a que tiene debido pues eso al elevado contenido en unos polisacáridos sulfurados que contiene, ¿vale? Que son como normalmente conocidos como fucanos, ¿vale? Entonces, estos son estructuralmente serían muy parecidos a lo que es a la heparina, ¿vale? Es un polisacárido sulfurado y también presenta casi todas las propiedades terapéuticas, ¿vale? De la heparina. Entonces, los mecanismos por los que estos principios activos reducen el nivel sérico de colesterol no se conocen todavía con exactitud, pero se ha probado y experimentalmente que actúan sobre una enzima que está implicada en el metabolismo lipídico, ¿vale? Que es la lipoproteína, lipasa. Entonces, lo que hace es estimulando pues eso, su actividad. Y además consiguen una ligera elevación de los niveles de colesterol asociados, bueno, del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, ¿vale? Y a partir de se hace esa sintetización de los ácidos biliares y las hormonas esteroideas, ¿vale? Y reducen el nivel también de triglicéridos de esta manera. Que aunque no es un factor de riesgo etiológico independiente de la aterosclerosis, en presencia de estos factores de riesgo sí puede contribuir a su desarrollo, ¿vale? Entonces, a estas propiedades de los fucanos que hemos dicho ya sobre la hiperlemia, también le vamos a sumar las anticoagulantes y las antiagregantes plaquetarios, ¿vale? Que lo que van a favorecer es ese flujo sanguíneo, ¿vale? Entonces, esta alga se emplea cruda, la podemos tomar cruda en ensaladas, ¿vale? Como condimento va muy bien. O también podemos tomar infusiones y decocciones preparadas a partir pues, de 20 gramos de extracto seco por litro de agua, de las que vamos a tomar 4 tazas diarias. Pero es bueno tomarla también así en ensaladas, ¿vale? Porque todo lo que no se ha procesado, hervido, cocido, etcétera, tiene muchísimo más sus propiedades. Entonces, al ser una planta que podemos ingerir así cruda, pues todavía tenemos o sea, muchas de las propiedades de la planta las tenemos, ¿no? en estado crudo, ¿vale? ¿Qué más? Luego, bueno, la hipertensión arterial, que es un incremento, ¿qué es? El incremento, pues eso, de la tensión arterial, ¿no?
¿Por qué se debe? Pues a cambios funcionales y estructurales de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, las consecuencias consisten en cambios vasculares que incluyen pues, la aterosclerosis que hemos dicho antes. Entonces, la hipertensión también se ha identificado como uno de los factores de riesgo más importante tanto en insuficiencia cardíaca como los accidentes cardiovasculares, ¿vale? Entonces, estos efectos perjudican, perjudican y se correlacionan, ¿no?, de forma proporcional con el aumento de la tensión arterial, aunque no existe un factor, un valor umbral, digamos, que esté definido, que indique si una persona está a punto de sufrir algún tipo de complicación o está a salvo. No hay un umbral que nos lo diga, ¿vale? Pero bueno, se considera que aún así ya sabemos, ¿no?, que la tensión baja, la distólica, ¿vale? No tiene que ser superior a 90 y la tensión sistólica sostenida superior a 140 constituyen, pues es una hipertensión, ¿no?, cuando estamos a 90, 140, ¿vale? Su origen, pues es bastante diverso, pero en la mayoría de los casos también se desconoce un poquito la causa de la que viene, ¿no? Y por eso se le llama, pues eso, hipertensión arterial, ¿no? El tratamiento con plantas, pues lo que tenemos que hacer es emplear plantas medicinales que tengan propiedades, pues eso, vasodilatadoras, diuréticas también que sean sedantes y equilibradoras del tono nervioso también. Entonces, las más utilizadas son estas de aquí, el olivo, por ejemplo. Las hojas de olivo tiene un heterósido, el oleuropeína, perdón, además de que tiene taninos y azúcares, ¿vale? Y otras sustancias que tienen propiedades, pues eso, hipotensoras, ¿no? Y de hecho es uno de los remedios vegetales más eficaces en los tratamientos de hipertensión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos por vía interna, hacemos una decocción preparando 50 gramos de planta por litro de agua, de la que vamos a tomar 3 tazas diarias, ¿vale? Luego tenemos el espino blanco. Bueno, del espino blanco, las flores y los frutos tienen varios heterósidos flavónicos, a los que se le dice que tiene o se le atribuyen pues, ese efecto sobre el corazón y el aparato circulatorio. Además, también tiene aminas biógenas, ¿no?, que son la colina, la tiramina y varias más, ¿no?, que potencian todavía más pues, su efecto cardiotónico. Entonces, una característica importante también del espino albar es que es normotensor, ¿vale? Lo que quiere decir que actúa regulando las cifras tensionales, tanto a la baja como a la alza, ¿no? Cuando hay una tensión arterial alta, pues la baja, y cuando hay una tensión arterial baja, pues la sube. Y es que esta planta se puede emplear en las dos alteraciones. Entonces, es una buena forma de tenerla normalizada, ¿vale? ¿Cómo la empleamos? Pues por vía interna, tomamos infusiones, es decir, 60 gramos de flores secas por litro de agua, 3 tazas diarias. O también existe el extracto seco, que cogeremos 1 gramo 3 veces al día o incluso los frutos secos del espino blanco, ¿vale? También los podríamos tomar. Luego la fumaria. La fumaria tiene muchas sales de potasio que le dan esas propiedades diuréticas, ¿no?, que favorecen pues, la reducción de la tensión arterial. De todas es conocida que a las personas hipertensas se le recomienda seguir pues, una dieta baja en sal, ¿no?
El motivo es porque el sodio provoca un aumento en la reabsorción de agua a lo que es pues, nuestro torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera pues, se incrementa todavía más el volumen sanguíneo y por eso pues, la presión arterial, ¿vale? Sube. Entonces, el potasio compite con el sodio en lo que es la absorción tubular, ¿no? Entonces, al incrementarse esta concentración de potasio, cuando hemos ingerido fumaria, se produce esa absorción, ¿no? En detrimento de lo que sería el sodio, con lo que pues, se consigue que el agua, en vez de pasar al torrente circulatorio, pues sea expulsado hacia la orina, ¿vale? Y así se produce pues eso, esa reducción de volumen sanguíneo y un descenso también de la tensión arterial. De la fumaria se utiliza toda la planta, excepto la raíz, ¿vale? Y la administramos por vía interna en infusión de 50 gramos por litro de agua, una taza antes de cada comida, ¿vale? Entonces, el jugo de la planta fresca o el extracto seco también lo podemos encontrar, entonces podemos poner 1 gramo antes de cada comida, ¿vale? Luego tenemos la mejorana. La mejorana lo que hace es que disminuye el tono muscular vascular y provoca vasodilatación. Y por eso es muy eficaz en lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿vale? Este efecto se suma pues, a unas propiedades diuréticas, ¿vale? Con la que, bueno, tras su ingesta se produce también pues, ese descenso del volumen sanguíneo, ¿vale? Que va acompañado de una elevación en el diámetro de los vasos, ¿vale? El resultado pues, es reducir la tensión arterial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo la tomamos? Se emplean lo que son las flores, las unidades floridas, que las vamos a tomar en infusión, preparando pues, 50 gramos de planta por litro de agua, de la que vamos a ingerir 3 tazas al día, ¿vale? Hipotensión. Vamos a hablar ahora de la hipotensión. Hemos hablado de la hiper, ahora vamos a hablar de la tensión baja, ¿vale? Que precisamente pues es eso, el descenso anormal de la tensión arterial, ¿no? Provocando pues múltiples causas como desnutrición, está provocado, me vengo a referir que es por muchas causas como pueden ser la desnutrición, también algunos procesos patológicos también la pueden causar, que sean de origen infeccioso, etcétera, ¿no? ¿Qué notamos? Pues notamos como una fatiga, mareos, también abatimiento y falta de tono vascular, ¿no? En el tratamiento de la hipotensión, pues se emplean plantas que tonifiquen el sistema circulatorio, ¿vale? Fundamentalmente es la que presenta pues, un ligero efecto vasoconstrictor, al revés que la hipotensión, que es vasodilatador, pero aquí lo contrario, ¿no? Además del espino blanco, que ya hemos dicho que era normoregulador, se emplean también otras plantas, ¿no? Como por ejemplo pues el ginseng, ¿no? El ginseng en su composición, que ya lo hemos dicho en otras clases, tiene pues eso, un efecto vasoregulador también, normalizando pues la tensión arterial, como la anterior, uy, se me ha como el espino, se me ha olvidado. Eso, vasoregulador. Entonces normaliza la tensión. Además, también tiene oligoelementos y vitaminas que nos van muy bien, ¿no? Y es muy adecuado pues, para combatir pues, ese agotamiento físico que tenemos, ese síntoma, que es la astenia también, la falta de energía, todo esto, ¿no? Entonces el ginseng lo podemos encontrar en preparados ya y ya nos dicen la posología que tenemos que tomar, ¿vale? Después tenemos la jedrea, que es muy rica pues en un aceite esencial, ¿vale? Que está formado por una mezcla de cimol y carbacrol. Entonces, que lo que hace es que eso tonifica el sistema nervioso, ¿vale? Por lo que
está indicado pues, en casos de hipotensión, debilidad, fatiga crónica, etcétera, ¿no? También tiene propiedades aperitivas que abren el apetito y también facilitan la digestión, ¿no? Entonces, las partes de las plantas que se utilizan son normalmente las hojas, las flores y los tallos. ¿Qué se van a utilizar? La vamos a utilizar también por vía interna, en infusiones con 20 gramos de planta por litro de agua, 3 tazas al día, o la esencia aislada, que tomaremos 5 gotas después de cada comida, ¿vale? Pero sobre todo si usáis la esencia aislada, que sea de grado terapéutico y que esté, o sea, que os ir a un herbolario y que os digan, ¿vale? Retama negra. La retama negra se usa siempre bajo control médico, ¿vale? En el tratamiento de hipotensión, también de insuficiencia cardíaca, de arritmias y de taquicardia, ¿vale? De todas estas afecciones. Entonces, sus efectos son por la presencia de una serie de alcaloides en sus hojas, como puede ser la esparteína, ¿vale? Que incrementan la fuerza contráctil del corazón, reduciendo el ritmo cardíaco. Entonces, las ramas tienen una serie de aminas, que son la tiramina y la dopamina, que actúan a nivel central, estimulando pues, el sistema nervioso vegetativo y provocando pues, una vasoconstricción y también, pues, consiguientemente, esa hipertensión, ¿no? Entonces, se administran en forma de infusión, preparadas con 30 gramos de planta por litro de agua y se toman 3 tazas al día, o también se pueden tomar el extracto seco, serán 0,3 gramos 3 veces diarias. Pero como he dicho, la retama negra, ¿vale? Es por recomendación médica. Yo os la explico, pero en el caso de que se os ocurra o sintáis o tengáis dudas, que es lo que tenéis que tener, preguntarle a vuestro médico, porque a lo mejor no os va bien esta planta. Entonces, esto es mejor que os lo diga el médico, ¿vale? Aunque sepáis que existe, pero lo podéis hablar con vuestro médico, qué le parece y tal, ¿vale? El alcanforero. El alcanforero es un estimulante cardiorrespiratorio, ¿vale? Que lo usamos, pues eso, en casos de hipotensión, en casos de desfallecimiento también, de lipotimias, de arritmias, ¿vale? Igual que la retama, también tiene un efecto tonificante sobre el corazón, ¿vale? Incrementando la fuerza contráctil, ¿no? Entonces, se emplea la esencia, el alcanfor, que se obtiene de la madera del árbol, y normalmente se recomienda es de 0,3 gramos al día repartido en 3 tomas, ¿vale? Ahora vamos a hablar, como os dije, de los sabañones, como os dije al principio, ¿vale? Que es otro trastorno que también es muy conocido como eritema pernio. Son placas que son de un color rojo violáceo que se desarrollan en las manos, en los pies y en las orejas por el frío, ¿vale? Entonces, debido precisamente a un trastorno de la circulación local. Normalmente se siente dolor y picor. Entonces, se pueden tratar mediante cataplasmas locales, ¿vale? Compresas o incluso baños de pies o manos, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, las orejas, pues una cataplasma nos irá mejor. O una compresa, ¿vale? Con plantas que tengan propiedades astringentes, antiinflamatorias y que sean protectoras de los capilares, como pueden ser estas de aquí, el vid, el cincorrama, la mirenrama, el ginkgo, todas estas plantas, ¿vale? Hay más, pero con estas yo creo que ya tenéis una pequeña guía. Entonces, ahora vamos a hablar para plantas medicinales para el corazón. Bueno, el corazón... nuestro corazón es muy eficaz, es extraordinariamente eficaz, ¿no? Como sabemos. Para su función básica, es básico lo que es el músculo cardíaco, que se conoce como miocardio, que está formado por fibras musculares que están compuestas, como ya sabemos, pues de células individuales que se denominan miocitos.
¿vale? Hay muchas enfermedades, ¿vale?, que afectan al corazón por varios mecanismos. Un mecanismo es una disrupción de la continuidad del sistema circulatorio, que va a provocar por una pérdida importante de sangre que impide, pues, el llenado del corazón, ¿vale? Otro, pues, sería el trastorno de la conducción cardíaca o arritmia, que son debidas a la incontrolada de impulsos, ¿no? A la generación incontrolada de esos impulsos que dan lugar, pues eso, a contracciones que son carentes de uniformidad y que no son eficaces, ¿vale? La tercera sería, pues, lesiones que van a impedir, pues eso, el buen funcionamiento, ¿no?, de las válvulas cardíacas, o estreñimiento del diámetro de los vasos sanguíneos que obstruyen el flujo sanguíneo, ¿vale? Y como último tenemos, o como cuarto tenemos el fallo, que van a contribuir, ¿vale?, todo ligado al fallo del miocardio, que se contrae de forma inadecuada e impide el buen funcionamiento del corazón, ¿no? Cualquiera de estas causas pueden alterar la función cardíaca, dando lugar a múltiples trastornos, ¿no? Todos ellos son muy graves. Existe una planta medicinal que ejercen pues su efecto tonificante sobre este órgano, provocando un incremento de la fuerza contráctil del mismo, ¿no? Son las que llamamos plantas o cardiotónicas, ¿vale?, que además de fortalecer el corazón, regulan su ritmo, ¿vale?, y mejoran pues, su funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el digital. Os voy a hablar de él, pero no es una planta que podamos hablar, o sea, que podamos nosotros usar. Esta sí que no, porque es peligrosa, ¿vale? O sea, esto tiene que ser bajo prescripción médica y con mucha seguridad, ¿vale? Pero en caso de gravedad, pero será nuestro médico el que nos lo diga, ¿vale? Pero para que sepáis que existe. Tenemos, como os decía, el digital, ¿vale? Entonces, sobre todo, importante, lo reitero porque es que es importantísimo. Esto nosotros, y vais a ver ahora mismo por qué, porque os lo explico. Pero bueno, en Europa, ¿vale?, hay más de 30 especies de digital, ¿vale? Pero solo son 2 las que se emplean con extracto de los principios activos. Entonces, que son el Digitalis purpurea y el Digitalis lanata. Tienen un contenido muy elevado de heteróxidos cardiotónicos. Entonces, la digital es una planta que no se emplea en fitoterapia, como os he dicho al principio, debido, pues, a que tiene una toxicidad muy grande, ¿vale?, que provoca por que la dosis tóxica, ¿vale?, es muy próxima a la terapéutica. Entonces, es muy difícil de controlar. Y está también, además, ingerida por una persona que es sana, en una porción muy pequeña, que sería, por ejemplo, una hoja, le puede provocar la muerte, ¿vale?, por parada cardíaca, o sea que es una planta peligrosa. Por esto no se recomienda su empleo con fines ornamentales, tampoco es una planta que no se utiliza, sobre todo cuando hay niños en casa, que no es una planta que podamos tener de adorno, ¿no? Toda la planta es activa, ¿vale? Pero las hojas son un poquito más, porque tienen un contenido en los heteróxidos cardiotónicos, digoxina y digitalina, que incrementa la fuerza contráctil del corazón y normalizan el ritmo cardíaco cuando es irregular o demasiado rápido, que sería una taquicardia, ¿no? También tiene otras sustancias como el digitoflavina, ácidos orgánicos y taninos, que refuerzan el efecto de estos heteróxidos. Pero estos heteróxidos cardiotónicos son el principal remedio en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y para ello la industria farmacéutica, ¿vale?, por eso lo sintetiza, ¿no?, químicamente. Entonces,
y los comercializa pues en pastillas, ¿vale? Que están más dosificadas. Están perfectamente pues, dosificadas para evitar la intoxicación. Entonces, esto mejor, aunque existe, pero de todas formas, aunque lo sepamos, estas plantas, hay plantas que pues hay que tenerlas en consideración del médico, ¿vale? O sea, yo siempre os lo digo, aunque tengáis información, si para la tensión a veces podéis estar tomando algún tratamiento, ¿vale? Entonces a lo mejor bajáis demasiado la tensión si estáis tomando el tratamiento, ¿vale? O puede también incluso hay medicamentos que interactúan mal con las plantas. Entonces, es importante que si ya estáis tomando una medicación, vayáis a vuestro médico y le digáis, bueno, pues he pensado tomar para bajar la tensión y ¿qué opinas? ¿Podría, no podría? ¿Vale? Tengo estas plantas, ¿cuál podría, cuál no? Es importante esto, ¿vale? Luego las arritmias. Las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco que se dice que se produce una taquicardia, ¿vale? Cuando lo que hace es que se incrementa la frecuencia, el latido, ¿no? Y al contrario, pues se habla de bradicardia cuando se enlentece, cuando el ritmo cardíaco es más lento, ¿no? Entonces, en el tratamiento se combinan plantas medicinales cardiotónicas que normalizan, pues eso, las contracciones del corazón, junto con otras con efectos sedantes sobre el sistema nervioso, como se puede ser, pues, por ejemplo, la valeriana. Además, pues, de la retama negra, que como hemos visto antes, incrementa pues, la fuerza contractil del corazón y normaliza su ritmo, ¿no? Entonces, se recomienda también el empleo de la gripalma, que calma la taquicardia, ¿vale? Que las taquicardias que normalmente son de origen nervioso, ¿vale? Lo que se hacen es que se emplean las flores y las hojas frescas que contienen aceites esenciales, heteróxidos y taninos, ¿vale? Que le dan esas propiedades cardiotónicas y sedantes. Entonces, se administra también por vía interna en infusiones y podemos poner pues, 50 gramos de planta por litro de agua, 3 tazas al día. O el extracto fluido que podemos encontrar en los herbolarios y pondríamos 10 gotas 3 veces al día, ¿vale? Luego tenemos la grindelia. La grindelia tiene una resina que está formada por una serie de ácidos, en los que podemos destacar, pues eso, el grindélico, ¿no? Que actúa reduciendo, pues reduciendo el ritmo cardíaco. Se dice que es bradicardizante y se emplean las flores por vía oral, por infusiones de 3 gramos por taza de agua 3 veces al día. O jarabes, 5 gramos, el 5% de extracto fluido, 3 cucharadas diarias, ¿vale? Adonis, el Adonis vernal es otra planta y es también un cardiotónico porque tiene heteróxidos que son cardiotónicos similares a los del digital, pero son similares, ¿no? Entonces, el adidosidos y el adoniversidos, los dos incrementan la fuerza de contracción del corazón y provocan eso, un efecto dilatador de las arterias coronarias. Y por esta actividad también se emplea pues eso, en tratamientos, por ejemplo, de angina de pecho. Como también el uso está restringido al facultativo, ¿vale? Y se administra internamente en infusiones, ¿vale? Pero eso os lo dice ya. Normalmente son 40 gramos por litro de agua y se toman 5 cucharadas al día, ¿vale? No son tazas, son cucharadas. O sea, pero esto es, como os digo, al médico, ¿vale? Estas son plantas, pues, y son afecciones un poquito más, también, todas son graves las que estamos hablando, pero estas son a lo mejor un poquito más relevantes, ¿no? Luego tenemos la angina de pecho, ¿vale? Es una afección que se caracteriza por la aparición de dolor, ¿no? Que oprime el pecho y que se propaga hacia el brazo izquierdo.
Entonces tiene también con sensación de muerte inminente, ¿no? Está causada por una insuficiencia transitoria de la circulación coronaria que irriga al miocardio. Entonces, el tratamiento se basa en la utilización de plantas medicinales que son vasodilatadoras, sedantes, como puede ser la gripalma, el muérdago, la adonis vernal, el espino blanco, el ajo también, y también que también fluidifican un poquito la sangre. Cuando su origen es por la existencia de una patología arteriosclerótica, que es más persistente, ¿vale? Se recomienda más el uso combinado de estas plantas con plantas que tengan efecto hipolipemiante, ¿vale? Entonces, luego tenemos para el infarto de miocardio, ¿vale? Es una enfermedad muy grave, como ya sabemos, muchas veces, pues sí, a veces sin remedio, y es debida pues, a la oclusión de las arterias coronarias, ¿no? Que produce una necrosis del miocardio. Se caracteriza por un dolor muy intenso en el pecho, palidez y sudoración, hipotensión también arterial con tendencia al colapso, ¿vale? Ruidos cardíacos débiles y también con fiebre. Además de las plantas que hemos dicho para el tratamiento de angina de pecho, se utilizan otras plantas que combaten la aterosclerosis como el sésamo y la espirulina, ¿vale? Pero vamos a hablar de la onagra, que es una planta que las semillas se obtienen del aceite, o sea, de las semillas se obtiene precisamente un aceite que es muy rico en propiedades terapéuticas, ¿vale? Este aceite es muy rico en ácidos grasos poliinsaturados, entre los que se destacan pues, el ácido linoleico y el linolénico, ¿vale? El linolénico es el precursor de las prostaglandinas, que son sustancias hormonales con múltiples funciones, ¿no? Reducen la tensión arterial, son broncodilatadoras, provocan la contracción del útero y el intestino, regulan los procesos de circulación sanguínea. El aceite de onagra se emplea en los trastornos circulatorios para reducir el nivel de colesterol en sangre y también la tensión arterial y la tendencia a trombosis por agregación plaquetaria, ¿no? Se emplea en la que sería la profilaxis de los infartos del miocardio y el cerebral, porque actúa sobre las arterias, dilatándolas e impidiendo la formación de coágulos, ¿vale? Las dosis terapéuticas recomendadas son 3 gramos diarios de aceite, bueno, hay unas cápsulas ya preparadas, ¿vale? Que nos van a ir muy bien. El aceite de onagra en realidad para las mujeres es un aceite que es bastante bueno. Incluso pues cuando hay, por ejemplo, hemorragias y todas estas cosas, va muy bien el aceite de onagra, solamente para lo que sería infarto, sino que es un aceite, es un aceite que va muy bien, ¿vale? Según a qué edades. Vale, y luego tenemos los antimigrañosos. La migraña o la jaqueca es un dolor, ¿vale? Para el que no lo padece, es un dolor que es muy intenso, que afecta unilateral a la cabeza, ¿no? Que aparece sobre todo a veces asociado a lo que son las molestias de los ojos. Entonces, está causado por espasmos de las arterias cerebrales y se caracteriza por accesos periódicos de cefalalgia, ¿vale? Intensa, que es localizada pues, en regiones temporales y orbitarias, que está acompañado también de fotofobia, estados de náuseas, vértigos, vómitos, y este acceso finaliza con un sueño, cuando hay un sueño reparador también, ¿no?
aunque en el tratamiento está indicado todas las plantas medicinales que tengan propiedades antiespasmódicas, como puede ser la albahaca, la angélica, que está aquí, la verónica, la verbena o el limonero. Hay otra planta con la que se obtienen muchos mejores resultados, ¿vale? Que contienen alcaloides ergot. Entonces, la ergotamina y la... son alcaloides, ¿vale? Que se obtienen de lo que sería el cornucelo de centeno, ¿vale? Que es un hongo que aparece de manera salvaje entre los pastos, ¿vale? Entonces, estos alcaloides actúan sobre lo que son los receptores de la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, ¿vale? Minimizando pues, los efectos. En concreto, producen vasoconstricción de las arterias craneales que se prolonga hasta la carótidas. Pero también, si no se atiende a la posología indicada y se incrementa la dosis del cornozuelo, se invierte, ¿vale? Se invierte sus efectos y se produce vasodilatación, empeorando los síntomas de la migraña. La ergotamina lo que hace es paliar el déficit de serotonina a nivel de los receptores de las arterias extracaneales y refuerza el efecto de la noradrenalina, ¿vale? Sobre el sistema arterial intracraneal. La hidrogotamina es un derivado sintético que se obtiene por hidratación de la ergotamina y tiene propiedades exclusivas adrenolíticas, ¿no? y antagonistas de la serotonina. Entonces, la ergotamina se emplea asociada a la cafeína también en el tratamiento de las migrañas, aunque también produce un incremento del riego de la microcirculación cerebral durante la vejez. Entonces, las dosis de ergotamina que se recomiendan varían de entre 0,125 y 0,500 miligramos por vía subcutánea o intramuscular cuando se aprecian los primeros síntomas, sin propasar pues, 1 gramo a lo largo de la semana. Sí, más o menos, ¿no? También hay el tratamiento prolongado con estos alcaloides provoca también una serie de manifestaciones que no son muy deseables, como parastasias, que es una sensación anormal, rara, ¿no? de alucinatoria de los sentidos, y problemas vasculares de las extremidades. Están contraindicadas durante el embarazo también y en el periodo de lactancia. Cuando existen problemas vasculares en alteraciones renales y hepáticas con angina de pecho, hipertensión arterial, también están contraindicadas, ¿vale? Podemos encontrar preparados farmacéuticos y también es otra planta que se debe de hacer de administrar o tomar con control médico, ¿vale? Luego también hay plantas medicinales que van a favorecer el riego cerebral, ¿no? Lo que hace la falta de riego cerebral es que se denomina también insuficiencia circulatoria cerebral y se caracteriza sobre todo por un defecto en la cantidad de sangre que llega al cerebro en relación con la que ésta necesita, ¿no? Se caracteriza por mareos, pérdidas de memoria, de deterioro intelectual, entre otros síntomas, ¿vale? Son fundamentalmente 2 plantas medicinales que se emplean para mejorar el flujo de sangre al cerebro, que son el ginkgo y la vincapervacina. El ginkgo. Las hojas del ginkgo tienen heterósidos, flavónicos, quercetina, leuteolina, catequinas, resinas, aceites esenciales, lípidos, sustancias más específicas de la planta como el biloválido y los ginkgólidos, vitaminas A, B y C, ¿no? Actúa sobre el sistema circulatorio. Mejorando pues eso, el riego arterial venoso. Tiene propiedades vasodilatadoras que van a favorecer el riego, sobre todo a través de las pequeñas arterias,
reduciendo pues, la permeabilidad de los capilares y no tonificando las paredes venosas. Está indicado pues, en los tratamientos de insuficiencia circulatoria cerebral, ¿vale? Como también en la mayoría de trastornos del aparato circulatorio, también van bien, ¿vale? Se emplean por vía interna en infusiones que serán preparadas con 50 gramos de planta por litro de agua y de la que vamos a administrar 3 tazas diarias, ¿vale? Y la vincristina tiene un alcaloide que es la vincamina, que es un potente vasodilatador de las arterias cerebrales. Entonces, lo que hace es mejorar el riego sanguíneo hacia el cerebro, favoreciendo el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ¿vale? Es hipotensor, por lo que se aplica en el tratamiento de otras manifestaciones debido a la falta de riego, como la cefalea, el vértigo, etcétera. Se ha establecido también clínicamente que la vincamina es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, actuando sobre el tejido cerebral y mejorando la oxigenación de las neuronas. Porque, bueno, por las propiedades que tiene. Entonces, la vincamina es el principio activo más empleado en el tratamiento de lo que son insuficiencias circulatorias cerebrales. Se emplea por vía interna, la decocción la preparada a partir de 50 gramos de hojas por litro de agua y de la que se toman 5 tazas diarias. Perdón. Bien, y hasta aquí pues la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene con la siguiente clase, ¿vale? Ya os llegará el tema el jueves y que tengáis un buen fin de semana. Hasta pronto.